Buenos días, maestra y compañeros. Hoy les hablaremos sobre un tema de suma importancia que debe comenzar a tomarse en cuenta: la generación de basura en la sociedad mexicana, publicado por Ciencia UNAM en su artículo Una vida de plásticos. Para comenzar, considero muy importante dar a conocer datos bastante alarmantes, como el hecho de que en México se producen más de 300 millones de toneladas en plásticos, de los cuales solo 3% es reciclable, generando así una gran acumulación de residuos que va aumentando al pasar de las décadas, siendo incluso mayor que el consumo de metales para los años 80. Antes se veía el plástico como una alternativa barata y útil para sustituir diversos materiales, pero desgraciadamente ahora es considerado casi un peligro ambiental y desgraciadamente ya no se nos permite vivir sin estos. Pero volvamos al inicio por un momento. ¿Cómo se generaron estos materiales? Para hablarnos más sobre el tema les presento a mi compañera Dulce. El plástico es un polímero, es decir, es el conjunto de partículas que están compuestas por carbono, cloro, hidrógeno, oxígeno, entre otros. El escritor Carlos Rangel resalta en su libro Los plásticos, materiales del siglo XX, que el proceso para mezclar los polímeros con diferentes productos químicos se le conoce como resina polimérica, que hace que se modifiquen sus propiedades y así puedan clasificarse para su uso. Existen elementos naturales que se pueden utilizar para obtener polímeros de síntesis que provienen de recursos fósiles como el petróleo, que para su formación del plástico abarca entre el 4 y el 8% de este. María Rosa Gómez Antón y José Ramón Gil Bercero, autores de los libros El plástico y el tratamiento de sus residuos, destacan que el plástico es un producto no natural ya que se obtiene de reacciones químicas, por lo que le vuelve un producto sintético. Por consiguiente, mi compañera Adriana hablará sobre el uso de bioplásticos. Uso de bioplásticos. En todo el mundo se realizan estudios sobre los plásticos y sus características como su ciclo de vida, su impacto ambiental y en la salud, sus formas de reciclaje o las materias primas para obtenerlo. La creación de biopolímeros o plásticos a partir de la bacteria Azotobacter ha ayudado a la creación de polímeros y otros polímeros extracelulares. Desde hace 60 años se identificó esta bacteria que vive en el suelo y produce plástico natural. En el laboratorio de la Institución de Biotecnología del Dr. Carlos Peña Malacara se trabaja con ella para generar grandes cantidades de bioplástico. El investigador destacó que gracias al conocimiento genético que se tiene sobre la bacteria, ha podido modificarla para forzarla a crear grandes cantidades de bioplásticos. Un dato interesante es que estas cepas genéticamente modificadas se cultivan en cajas de Petri y se estudia cómo responden a los cambios del ambiente. La investigación del Dr. Peña y sus colaboradores ha logrado desarrollar prototipos de bioplásticos a partir de la bacteria. Estos bioplásticos podrán tener diferentes aplicaciones como la producción de envases térmicos, botellas, materiales médicos como hilos de sutura y conductos vitelares, andamios de cicatrización, válvulas cardíacas, prótesis y también serán útiles para las áreas de ingeniería de tejidos. Pronta degradación. Aunque los plásticos son malos y un gran contaminante, nos permiten tener alimentos ya que es una necesidad básica. Para ello, se tendrá que dar un buen mantenimiento para que no se convierta en un problema ambiental. Se estima que al año se producen alrededor de 200 botellas de PET por cada mexicano. Una de las primeras soluciones fue convertir los desechos de plástico en objetos, por ejemplo, en ladrillos o material de construcción. En la Facultad de Química de la UNAM, las doctoras Amelia Farras González y Carolina Peña propusieron un método a través de enzimas recombinantes para degradar los plásticos. En este caso, la patente cubre la posibilidad de la degradación. Las implicaciones de este trabajo sería reducir de los 500 años que tarda en degradarse a que sea en unos días. El tiempo puede variar de la temperatura, el tamaño de la partícula, entre otros. Para finalizar, mi compañera Isabel les explicará las consecuencias. Consecuencias y soluciones. Las universidades están investigando soluciones para el problema del plástico, como bioplásticos hechos de residuos de caña de azúcar y aguacate, reflejando una preocupación global por reducir el daño ambiental. Se producen 300 millones de toneladas de plástico al año, un tercio de los cuales terminan en los océanos, afectando a organismos marinos profundos. Un estudio de la Universidad de Oxford hecho en 2016 muestra que los microplásticos son ingeridos por organismos marinos como el pepino de mar. El plástico se descompone en el mar por la sal y las corrientes, formando micropartículas que son más peligrosas que el plástico original. Los microplásticos afectan a lombrices y otros organismos del suelo,
interfiriendo en la descomposición de materia orgánica y la fertilidad del suelo. Los aditivos en los plásticos pueden liberarse con la exposición al sol y cambios de temperatura, dañando a los seres vivos. Productores y consumidores deben usar y desechar los plásticos correctamente. Se están desarrollando métodos para mejorar la disposición de los plásticos y crear materiales más ecológicos. Finalmente, el uso excesivo de plásticos y la falta de reciclaje han agravado la contaminación ambiental. Sin embargo, la ciencia y la tecnología trabajan para reducir estos efectos y promover una gestión más sostenible de los plásticos. Eso sería todo. Gracias por su atención.